Hola y bienvenidos a nuestro canal. Sobre el caso de hoy pensaréis, ¿cómo alguien puede cometer este crimen tan cruel? No os preocupéis que os voy a contar el caso poco a poco y entenderéis toda mi frustración sobre este caso. Nos situamos entonces el 8 de junio del año 2004. Un hombre llamado Salvador Barrios era agricultor y tenía una cita para, recoger una cosechadora que había comprado. La cosechadora en cuestión estaba valorada en 124.000 euros. O sea, imaginad cómo era esa pedazo de cosechadora. Este hombre tenía 52 años y estaba viviendo en una pedanía, creo que es una pedanía, de Burgos llamado La Parte de Bureba. Salvador era el alcalde de esta pedanía y tenía una mujer, Julia, de 47 años, un hijo mayor llamado Rodrigo, de 16, y un hijo menor llamado Álvaro, de 12. También tenía un piso en Burgos capital y bueno, pues tenía ese piso y también una casa en el pueblo de Bureba. A Salvador lo describen como un hombre bastante trabajador, es decir, todo el dinero que tenía bastante, era ganado por él mismo, por su trabajo y porque, bueno, era muy bueno en los negocios. Por lo tanto, fue un poco extraño que este hombre pues no apareciera a la cita de recoger la cosechadora, ¿no? Que, como he dicho anteriormente, estaba valorada en 124.000 euros. Que no era una cosechadora pequeña, que digamos. Los tíos de Salvador, que bueno, pues viven también en este pueblo y casualmente tienen un piso también justamente en el bloque donde lo tiene Salvador, en Burgos capital. Se preocupan bastante porque no consiguen dar con él ni con su familia y pues el día 9 deciden ir a este piso de Burgos por si acaso está allí y le ha pasado algo o no puede por lo que sea coger el teléfono, que ya le parece raro, pero por si acaso van. Cuando llaman a la puerta, ellos esperan, ¿no?, a que les abra Salvador, pero no tienen ninguna respuesta de parte ni de Salvador, ni de su mujer, ni de ninguno de los dos niños. ¿Qué pasa? Que ellos se preocupan bastante. Entonces ellos tienen una llave de esa casa, de ese piso, y deciden entrar. Ahora, cuando entran y ven lo que van a ver, eso yo creo que no lo supera nadie en la vida. Estaba todo lleno de sangre, o sea, todo lleno de sangre. Ven a Álvaro al final del pasillo, boca abajo. Luego van adentrándose en la casa, ven a Julia en la habitación de matrimonio, también boca abajo, y por último van a la cocina donde se encuentra finalmente a Salvador, que también está boca abajo. Falta Rodrigo, que es el chaval de 16 años, que para ese momento estaba estudiando en un internado, se quedaba allí en Aranda del Duero. De hecho, el día anterior, Salvador había llevado a su hijo a la parada de autobuses para que cogiera el bus para irse al internado. La policía entonces va al internado para comunicarle a Rodrigo lo que le ha pasado a su familia y evidentemente le da un ataque de ansiedad fuertísimo y lo tiene que llevar al hospital. Lo primero que ve la policía es que la casa la cerradura no ha estado forzada, por lo que parece que Salvador o cualquier miembro de la familia habría abierto al atacante o a los atacantes, y por la temperatura de los cuerpos se ve que habrían muerto sobre la madrugada. La policía entonces entendió que la persona o las personas que habrían entrado en esa casa serían de confianza de la familia, o se barajaba la hipótesis de que tuvieran llaves o tuviera llaves. El primero en ser atacado fue el Salvador, que tenía indicios de que le habían dado un golpe fuertísimo en la cabeza y tenía como 50 estocadas en todo el cuerpo. Tenían claro que mostraba ensañamiento con Salvador. Julia estaba en la habitación y entienden que estuvo en estado de shock porque no intentó defenderse y no salió de allí en ningún momento, por lo que han visto los policías, ¿no?, reconstruyendo la escena del crimen. Y tuvo un final parecido a su marido, pero con menos intensidad de estocadas. Le dieron como 12, que siguen siendo bastantes. Me explico mejor porque, Salvador tenía 52
y su mujer tenía 12, es decir, hay una diferencia considerable. Por último, y lo más desgarrador de este caso, prácticamente, es que Álvaro, el chico de 12 años, bueno, el niño de 12 años, estaba en su habitación. A todo esto pues escucharía lo que le estarían haciendo a sus padres y listo de él, pues lo que hizo es cerrar su puerta, poner su pestillo y, según las huellas, esconderse debajo de la cama por el polvo. ¿Por qué digo esto? Porque el atacante o los atacantes reventó la puerta de la habitación y cogió a Álvaro por los pies, arrastrándolo. Se ve la señal de arrastre, y allí mismo pues le dio estocadas, bastantes, que también pues daban a entender que había un ensañamiento bastante fuerte con ese niño. Álvaro tenía 30 estocadas y también tenía golpes significativos en la cabeza. A todo esto, todos los miembros de la familia asesinados tenían el cuello cortado. Se barajó que pudiera ser un robo, pero vamos a ver, tampoco hay que ser científico para saber que esa escena del crimen no es una escena del crimen común en robos, por lo que, bueno, en fin. La policía sabía un dato que yo no sé la verdad cómo lo pueden saber, supongo que por las horas de encender y apagar la luz, no lo sé, de que el atacante o atacantes no encendieron en ningún momento la luz. Esto es curioso porque, bueno, da a entender que según la policía, los atacantes o el atacante habría entrado a casa de esta familia, ya sea porque tuvieran llaves o porque Salvador o algún miembro de la familia le abriera, y ya supieran cómo estaba distribuida la casa como para hacer las mínimas pisadas, ¿no?, posible, e ir directamente hacia donde estaban las personas para pues matarlas. En la casa no había ninguna huella dactilar y solo había una huella de zapatilla de marca Dunlop de una talla entre 42 y 44. Solo una huella ensangrentada, una sola. Esto da a la policía el dato de que posiblemente sea un atacante masculino, ¿no? Un hombre. En el descansillo, las escaleras de antes de entrar al piso, pues se ve que hay la misma huella, pero sin sangre. Eso quiere decir que se marcó, ¿no?, antes de entrar en la casa y pues matar a todos los miembros de la familia. Esta huella indicaba que se había subido hacia la azotea del edificio, ¿no?, la parte más alta, y allí encontraron unas colillas de la marca Chesterfield, pero sin ningún tipo de ADN. Mientras tanto, a Rodrigo le acogieron familiares de Julia, que era la mujer y de esta familia, y pues se lo llevaron a Galicia, que es de donde ella era, porque tenían miedo a que pues a Rodrigo le pasara lo mismo que a sus padres y a su hermano. Un dato que os voy a decir ahora para poder entender un poquito más la historia es que Salvador lo que tenía en mente, ¿no?, la intención que tenía era que Rodrigo le ayudase a las labores del campo en verano. Por ello habría comprado una cosechadora nueva para que su hijo utilizara la vieja y así poder arar el campo pues más fácilmente y entre los dos. Por ello Rodrigo pues como que no estaba muy por la labor y tenían bastantes discusiones acerca de este tema. También la policía pensó que Salvador, al ser influyente, ¿no?, por así decirlo, ser el alcalde de la parte de Bureba y un hombre pues bastante trabajador y que tenía bastante dinero, pues podría haber tenido algún problema con alguien y alguien le tendría jurada pues tendría problemas, ¿no?, con él por envidia o cualquier tipo de cosa de esa. La policía, por lo tanto, pregunta a todos los vecinos, que eran bastante pocos, ¿no?, para ser, es un tipo de pueblo que hay pues muy pocos habitantes y todos ellos pues se conocen, ¿no? Era como 150 o por ahí de habitantes y todo el mundo lógicamente se conoce. Entonces le preguntan a los vecinos si pues Salvador tendría algún tipo de problema con alguien o alguien tendría un problema con Salvador, pero todo el mundo decía que Salvador era un hombre maravilloso
maravilloso, su familia igual, y que nadie podría tener ningún problema con ellos. Unos días más tarde, a Rodrigo, cuando ya se calmó un poco, ¿no?, la policía le preguntó que qué creía que había pasado, ¿no?, y que quién podría haberle hecho daño a su familia o querer hacerle daño a su familia. Él dijo que Salvador, su padre, tenía un primo llamado Félix, que siempre estaban como: mira, tú no has estudiado y tienes esto, y yo que he estudiado medicina, no era doctor, bueno, es doctor supongo, y como que se comparaban mutuamente, siempre tenían como así un poquito de, no envidia, sino mira tú esto con esto y yo esto con lo otro, ¿sabes? Era como una especie de redencilla. La policía decide hablar con este primo de Salvador, Félix, pero acaban de descartarlo porque no había ninguna prueba en contra de este hombre y no concordaban las pruebas que tenían con, pues, es la figura de este hombre, ¿no? Después Rodrigo dijo que podría haber sido, ¿no?, el que le hizo daño a su familia, un amigo suyo llamado Nacho. ¿Qué pasa con este Nacho? Pues que según Rodrigo, le habría mirado bastante mal, muy seguido, así como muy psicópata, ¿no?, según él, en una fiesta, y temía porque, bueno, podría ser, yo qué sé, sospechoso por algo, porque tendría celos de él o de la familia o cualquier cosa. Pero vamos, esto se descartó porque básicamente no tenían nada en contra de este chaval y porque no tenía sentido sacar a este chico pues de la nada, ¿no? Porque le haya mirado mal en alguna fiesta, estaría borracho, cualquier cosa, ¿no? En el funeral de Salvador, digo Salvador porque Julia y Álvaro fueron enterrados en Galicia juntos, porque ella era de allí, como he dicho anteriormente, y Salvador pues fue a parar al panteón familiar de la familia Barrios. A todo esto, el cura que tenía que decir las palabras para el funeral de este hombre, de Salvador, era continuamente interrumpido por una persona que estaba pitando con un tractor todo el tiempo y no lograba pues terminar el discurso que tenía preparado. Al día siguiente encuentran el panteón lleno de grafitis con pues frases bastante feas, diciendo cosas pues de la familia Barrios. Por lo tanto, la policía hace que todos los habitantes del pueblo, que aproximadamente eran unos 150, hicieran una prueba grafológica para ver de quién era la letra que estaba en los grafitis del panteón. La policía descubrió que el que había hecho esto, los grafitis en el panteón, una cosa bastante de mal gusto, pero bueno, era un tal Ángel Ruiz, apodado El Angelito. Este hombre era conocido por todo el pueblo, ¿vale?, porque le tenían bastante manía. El hombre era muy conflictivo y a nadie le gustaba. La policía va a hablar con este tal Ángel y él le dice, ni corto ni perezoso, que sí, que lo había hecho él, pero porque tenía un conflicto con la familia Barrios debido a que su familia tenía una tierra al lado justo del cementerio donde daba el panteón y tenían un árbol bastante grande que pues una de las ramas acababa en el panteón de la familia Barrios. La familia Barrios le dijo, por favor podéis talar esta parte porque está feo, ¿no?, que se vea el panteón con esta rama, no se ve bien, y la cortaron. A todo esto Ángel se enfadó bastante y pues la idea que tuvo es escribir cosas feas en el panteón de la familia Barrios. En fin, sin comentarios. Descartan a este tal Ángel porque, bueno, el crimen se cometió en Burgos capital y él no tenía coche como para ir a Burgos. Esto es muy cuestionable, pero bueno. La gente del pueblo decía que, bueno, a ver, Ángel era un tipo conflictivo, pero no veían a Ángel matando a 3 personas o a los que sean a sangre fría, así, sin más. Una cosa, pensad, ¿no es más fácil que este hombre, si hubiera sido él, hubiera matado a la familia Barrios cuando estaba en la Puebla de Bureba y no en Burgos capital? Que tendría que haberse movido hacia allí, más gente lo podrían haber visto, no sé, era como muy extraño, ¿no? Este caso entonces se queda paralizado durante 3 años porque no tiene ninguna prueba y ninguna línea de investigación, y las colillas encontradas en la azotea del piso de Burgos capital, pues como no tenía ADN, pues no pudieron conseguir ningún tipo de
prueba concluyente. Nos vamos ahora al 12 de junio de 2007 y es cuando hay un detenido. Detienen a Rodrigo, que ya tenía 19 años, y es porque tenían un indicio de que Rodrigo tenía bastantes celos de su hermano Álvaro. Rodrigo, el motivo por el cual estaba en el internado era porque se llevaba bastante mal con su familia, tenían bastantes discusiones, por lo que he dicho anteriormente, de su padre intentando que le ayudara en el campo cuando Rodrigo querría estar un verano tranquilo sin ayudar a nadie después de estudiar o estar en el internado. Y es cierto que la policía no tenía nada contra Rodrigo, solo tenía indicios, y bueno, tú por indicios de llevarte mal con tu familia y bueno, no querer trabajar en verano con tu padre, pues puede ser que no por ello hayas querido matar a toda tu familia. Además de los indicios estos, también tenían la certeza de que Rodrigo calzaba una talla similar a la encontrada en la huella ensangrentada, porque ya para ese momento, para el 2007, calzaba un 47. O sea, un dato curioso es que en primer lugar Rodrigo dijo que no tenía llaves del piso de Burgos Capital, pero su prima se encargó de desmentirlo a la policía porque ella dijo que un día salieron de fiesta, estuvieron bebiendo y se pusieron tinky winky. Y la cosa es que para que no se notara que estaban bebidos y que no se enteraran su familia, él dijo: vamos al piso de Burgos que tengo llave. Y pasamos allí la noche, ¿no? Y aquí no se ha enterado nadie de que estábamos pues drinking. También la policía encontró en el piso de Burgos, detrás del bidet del cuarto de baño, ¿no? El bidet, detrás de este había una cajetilla de tabaco de la marca Chesterfield. ¿Os acordáis que Rodrigo dijo que podría haber sido su amigo Nacho? Pues esto fue porque en el internado, al parecer, los curas dejaban las llaves de los coches, sus coches, por ahí tirado. Entonces podría haberlo cogido cualquiera las llaves e ido a Burgos pues a matar a su familia. ¿Quién tendría intención de matar a su familia? No lo sabemos, Rodrigo, pero bueno, tú di lo que te dé la gana. Que era fácil pues escaparse del internado, qué casualidad, ¿no? Quizás al intentar inculpar a otra persona se estaba delatando, pero bueno, no lo sabemos. En este momento la familia por parte de Julia, ¿no? La gallega, ya estaba sospechando, bueno, que ciertas familiares de esta familia entera estaban pensando, bueno, ¿y si es Rodrigo? Y otros decían, pero ¿cómo va a ser Rodrigo? Si no tiene ningún motivo aparente, ¿no? Por lo que la familia estaba dividida. La policía quiso hacer un registro en la habitación que tenía Rodrigo en casa de sus familiares gallegos y encontraron lo siguiente: unos dibujos de unas personas pues muertas, ¿no? Dibujadas como muertas, con sangre y todo, pero eso se atribuyó a, dibujos que habría hecho él simulando pues lo que le pasó a su familia y como un acto de intentar asimilar lo que le había pasado a su familia, pero bueno, un poco raro. También encontraron unas llaves de repuesto del coche de su padre, Salvador, y también, y curiosamente, el anillo que él tuvo en su comunión, o sea, que se puso en su comunión. Esto es curioso porque el anillo este que tenía él lo llevaba su madre siempre en un collar en el cuello. Lo curioso es que a Julia la encontraron con, pues, lo típico cuando te arrancan un collar del cuello, se te queda por atrás la línea de la quemazón de haberte tirado de la cuerda y haberte hecho pues, una marca de haberte quitado el collar bruscamente. Por lo que, pues, era curioso. Rodrigo, a pesar de tener 19 años, lo metieron en un centro de menores, pero la jueza, pues al ver que no tenían tantos indicios concluyentes, ¿no? Ni pruebas, pues decidió que pues, lo quitaran allí y lo dejaran en libertad. A partir de ese momento se vuelve a paralizar totalmente el caso y no se vuelve a abrir hasta el año 2014. Saben que Ángel Ruiz, el hombre problemático del pueblo, está en la cárcel por haber matado a una mujer. Esto había sido porque él al parecer tuvo un problema con una familia y al día siguiente encontraron a la mujer de la familia, no a la madre de la familia, atropellada y fue evidentemente Ángel. ¿Por qué se sabe? Porque, bueno, él mismo dijo que había tenido un problema con esa familia y que, bueno, que no se quedaría ahí.
En un principio se descartó a Ángel por el asesinato de la familia Barrios, ¿os acordáis? Porque no tenía coche. Pero es que sí tenía coche, o sea, por eso os dije que era absurdo descartar a una persona por no tener coche cuando podría haber tenido coche. Al parecer Ángel Ruiz fue sentenciado y pues como ya estaba bajo tutela, ¿no?, de la policía, pudieron hacer un registro en su casa y en su casa encontraron lo siguiente: recortes de periódico de cuando se hizo el crimen, bueno, se cometió el crimen de Burgos, un poco extraño, 100 juegos de llaves de todo el pueblo, es decir, una persona perdió una llave, él cogía esa llave, hacía copia y la tenía guardada, pues no sé para qué, la verdad. No tenía la llave de Burgos, pero sí tenía la llave de la alcaldía de Salvador. Y Salvador tenía en uno de los cajones de su despacho un repuesto de la llave de la casa de Burgos. Por último se encontraron varios cuchillos de caza de doble filo que eran los utilizados, bueno, eran no, sino que eran parecidos a los que se utilizaron para cometer el crimen. Aún así, en 2017 se vuelve otra vez a paralizar el caso y ya no se vuelve a abrir más porque no tiene ninguna evidencia ni ninguna línea de investigación que seguir. A día de hoy este caso está prescrito y pues no hay nada más de información acerca de quién pudo hacer este crimen tan cruel. Ahora pues es vuestro turno y bueno, pues podéis dejar vuestra opinión, ¿no?, de quién creéis que ha podido ser. O sea, opción 1, Rodrigo. Opción 2, Ángel Ruiz. Y opción 3, ya por decir alguna, cualquier persona del pueblo que le tuviera envidia a Salvador. Pero vamos, que no sé. En fin, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido el vídeo. Si os ha gustado, hacérmelo saber dándole a me gusta y compartiendo este vídeo con todos vuestros amigos y familiares. En los comentarios podéis dejar vuestra opinión, ya sabéis, opción 1, opción 2, opción 3, y también algunas sugerencias de vídeos que queráis que trate en el canal. Suscribirse si aún no lo habéis hecho y recordad que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales por si queréis seguirme por allí. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.